siempre hay policía acá, siempre. Esa que está ahí está completamente drogada. Te van a molestar, te van a perseguir. Ruteros, hemos llegado a Alemania, a la segunda ciudad más grande de todo el país, para ser específico. Sí, Alemania, país del primer mundo, un país envidiado por muchos países tercermundista. Pero hasta aquí pasan algunas cosas que los periodistas no te cuentan. Pero en este video lo vamos a estar diciendo todo. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Ruteros, nos encontramos en la Hansaplatz, una plaza en el barrio de St. George. La razón por la que venimos a este barrio que le acabo de mencionar es porque en nuestro grupo de Telegram, en la comunidad de ruteros, señores, alguien dijo, bueno, si van a Hamburgo, un lugar muy picante por allá es St. George. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ver con nuestros propios ojos si esto realmente es cierto. Al nosotros llegar a este lugar se notaba la diferencia con otros lugares de Hamburgo. Mientras Julio buscaba dónde estacionar el auto, yo salí a grabar un poco. Y me acuerdo que pensé en dónde me he metido. Señores, es otro mundo, es otro mundo. ¿Y dónde están los alemanes? Los alemanes suelen no venir acá sin guardar muy bien sus cosas y siempre más de alguno te va a decir que le robaron el celular acá. Siempre hay policía acá, siempre. Hay pelea, hay más conflicto, hay más denuncias, hay más abuso y más robos como carterazos. Entonces aquí te aconsejan que estén pendientes de tus cosas. Sí, aquí hay que estar pendiente de las cosas. Bueno, no sé por qué, pero ya en varias ocasiones que vamos a países europeos visitando los barrios que suelen decirse, esos son barrios peligrosos, lo que sea, se encuentran cerca de lo que es la estación central o una estación de tren muy cerca. No sé por qué, lo hemos visto en Frankfurt, lo vimos en Bruselas y acá no es nada diferente. Pues la estación de tren queda justamente ahí y como quien dice 2 cuadras hacia allá queda el barrio que muchos suelen llamar el barrio más peligroso o más caliente de acá de Hamburgo. ¿A qué se debe eso? Debemos saber en los comentarios. Ahora, cuando empezamos a adentrarnos más al barrio, comenzamos a notar que hay muchas cámaras, lo cual parece confirmar de que este lugar es un lugar peligroso. Por ejemplo, aquí a Angie se le olvidó encender el micrófono, por lo cual Julio se quedó sin sonido. Porque donde estábamos no era un rincón muy seguro, ya que había detrás de él un grupo de hombres que se quedaban viéndonos todo el tiempo y también seguían nuestros movimientos. Por esa razón debíamos actuar rápido. Pero estas cámaras que ves acá no solamente están en esta esquina, sino que están en la plaza completa. Quédate viendo porque más adelante verás todas las cámaras que Shelby descubrió. Aquí estoy escuchando a unas personas que están hablando español, así que vamos a acercarnos y a preguntarles a ver si quieren colaborarnos con algunas preguntas, ya que están bebiendo, están como teniendo un buen momento, hay un momento tranquilo. Vamos a ver qué tanto nos pueden contar o qué tanto se atreven a contarnos delante de la cámara sobre este barrio. Me encuentro aquí con un latino que vive en Hamburgo. ¿Y tú cómo te llamas? ¿De dónde vienes? De Carlos Salazar, me vengo de Colombia. Ok, de Colombia. ¿Y cuántos años vives aquí? Ahorita estoy 1 año y 4 meses. Okay. Háblame un poquito de este barrio. Se dice que este barrio se conoce como un barrio muy peligroso o picante. Pues yo creo que es picante, sí. Yo he escuchado que es un barrio siempre de inmigrantes. Aquí hay 2 centros de policía, uno que está a 2 cuadras y otro acá atrás, donde me imagino que ellos con cualquier alerta prenden sus sirenas y salen a diferentes sitios cerca de aquí. Ya que lo han puesto, me imagino, porque esto es una zona vulnerable, digamos, en cuanto a que hay mucha sociedad o mucha gente que viene en otros planes también, ¿sí? Tú miras a tu alrededor y ves gente que viene alicorada, porque lo permiten, pero eso es más o menos el sistema de este pedazo. Muchas veces nosotros los latinoamericanos tenemos la idea de que eso no pasa en Europa, de que uno pueda andar con su cámara, con su teléfono y todas las cosas y que nunca pasa nada. Aquí si te van a hurtar a ti no te van a coger, ven y pásame la cámara. O sea, no te van a poner una pistola o nada. Aquí de pronto, si te van a hurtar, por decir, el hombre va con su bolso allá, de pronto llegó la persona y ¡tam! Una oportunidad. Ok, es como la oportunidad. Si te ven medio descuidado, eso te lo quitan. También de la hora que... Ruteros, para que entiendan en dónde nos hemos metido, este barrio de Hamburgo es uno de los barrios con los índices más altos de criminalidad y problemas sociales. Pareciera que las calles hablan por sí solas del peligro y el caos que se pueden encontrar en ellas. Aquí detrás de mí está pasando algo. Corre, corre.
Ahora, no es tan sorprendente de que aquí haya tanta policía, pues este barrio es conocido como uno de los más peligrosos, ya que aquí el tráfico de droga y la prostitución son moneda corriente, generando diferentes tipos de crímenes, robos y hasta tráfico de personas. Además, la alta concentración de población con bajos ingresos y condiciones precarias alimenta la delincuencia y la inseguridad. Prepárate para adentrarte en un mundo donde el peligro acecha en cada esquina y la adrenalina se mezcla con el miedo. Algo que llama mucho la atención es que tenemos que decir que son las 11 de la mañana y aún a esta hora en este barrio tú ves a un sinnúmero de personas, como por ejemplo esa que está ahí detrás de mí, que está completamente drogada. Y no es solamente una persona, hay muchísimas personas en esta calle, lo cual quiero tener un poquito de cuidado porque no sé qué me pueden hacer, que andan como que perdieron el norte. Señores, las 11 de la mañana, un domingo, donde todavía mucha gente ni siquiera se han despertado, ya ellos están en otro mundo, están en otra dimensión conociendo a Linda. Ahora, ellos no son los únicos que andan por aquí, sino que hay algunas cariñosas que están del otro lado de la calle, pero algo que también llama mucho la atención es que no son personas como muy jóvenes, sino que son doñas. O sea, puede ser mi mamá, puede ser tu mamá, puede ser la mamá de cualquier persona que está viendo este video. Y aún así están trabajando, están vendiendo su cuerpo como que no pasa nada. Sí lo hacen un poquito discreto, tengo que decirte, pero si tú ves a una mujer, por ejemplo, parada en una esquina con una ropa muy llamativa a las 11 de la mañana, dándote miradas, esperando a que tú le piques el ojo o algo, pues ya tú sabes qué tipo de negocio está haciendo. Y todo eso en este mismo barrio. Es como que todo se ha conjugado de tal manera que ya se ha convertido muy normal. La llegada de la migración masiva, al parecer, en esos últimos tiempos no ha sido tan positiva, ya que han estado ocurriendo un sinnúmero de eventos que han dañado los países que los han recibido. Por ejemplo, en uno de nuestros videos hablamos sobre Suecia y lo que está sucediendo en ese país. Hoy en día parece que Suecia ya no quiere saber más de inmigrantes y han experimentado debates y cambios en sus políticas de inmigración a lo largo del tiempo. Se han visto influenciados por diferentes factores como por ejemplo lo que es la economía, la seguridad, la integración social y las presiones políticas. Y esto no solamente sucede en Suecia. Tengo que decir que aquí sí hay algunos alemanes. La mayoría están, por ejemplo, en terrazas, sentados y comiendo, pero no son tantos. Aquí lo que más se ve realmente son los inmigrantes, o sea, personas de diferentes culturas. Ves muchos morenos, ves, como Julio acaba de decir, muchos árabes y muchos negocios, pero en esta plaza específica puedes encontrar de todo. Y hay que decir de que dependiendo en qué parte de la plaza estás, si estás en la parte de las terrazas, te sientes tal vez más cómodo, un poquito más tranquilo, pero ya del otro lado puedes ver a grupitos sentados juntos que a veces no sabes qué esperar. Pero vamos a ver qué piensan los entrevistados que decidieron emigrar a Alemania sobre este tema. Aquí se ve un mix de una variedad de muchas culturas. ¿Eso es positivo para este barrio? Pues pienso que la persona que lo vea de la parte positiva, sí, porque interactúas con muchas personas y sabes muchas cosas de otras personas que realmente no sabes de ese país, como en mi caso, que es Colombia. Hablo de cosas y me dicen, uy, ¿cómo así? Colombia es eso, uy, yo no sabía, Colombia lo otro. Sí, a veces me hablan de su país y yo digo, chévere que tu país pasa eso, pero entonces si lo veo de esa forma positiva, es positivo, ¿sí? Pero si vienes a hacer cosas delictivas, pues obviamente también lo vas a encontrar. ¡Bye! ¡Hasta pronto! Bueno, como ustedes ya escucharon lo que ellos nos dijeron, prácticamente para un latinoamericano quizás esta zona no es tan peligrosa, pero también, claro, es porque el latinoamericano está acostumbrado a otro tipo de terror, por llamarlo de alguna manera. Mientras que para personas que de pronto no son de Latinoamérica, sí que quizás puede llegar a ser peligroso. Escuchan lo que le dije, es todo momento la sirena, la sirena, la sirena. O sea, por aquí pasan cosas. Ahora, el movimiento de tanta policía no es la única forma de ver de que esta zona está muy vigilada. Aparte que en esta plaza que yo estoy ahora, hay cuatro, en las 4 esquinas de la plaza, hay 4 cámaras por esquina. Mira, una allá, la otra está aquí mismo, 4 cámaras. La otra se la acaba de mostrar por allá, 4 cámaras. Y la otra está allá, 4 cámaras. Una zona completamente segura no tendría eso. Pero eso es un fenómeno que también vimos cuando hicimos el video de 4 caminos en España, Madrid, que había muchas cámaras. Es como que tenían esa zona vigilada, por lo cual se está logrando mantener cierta tranquilidad en ese lugar. Puede ser de que esta sea la razón acá también. Ahora,
Otra evidencia, aparte de las cámaras, que uno puede ver acá, es el control que están haciendo. Porque miren justamente al otro lado cómo la policía está revisando a estos dos hombres. No voy a montarme un cuento de que sé qué es lo que están buscando, pero me llama la atención de que acá justamente, mientras estamos grabando, aquí lo estén revisando. O sea que aquí aparentemente el trabajo se está haciendo bien. Claro, después de hablar con tantos hombres, necesitábamos también la perspectiva de una mujer, porque no nos engañemos, en un asunto de seguridad y acoso, las mujeres suelen llevar la peor parte. Y tú como mujer, ¿cómo te sientes caminando en un barrio aquí? ¿Hasta qué hora puedes caminar? Mira, acá tú puedes caminar sola a cualquier hora, aunque sea en la noche. Pero sí te van a molestar, te van a decir cosas, te van a perseguir, te van a pedir el número, pero tampoco es que sientas tanto miedo, no como en Latinoamérica. Angie, ¿qué era lo que te ibas a decir? Espera. Sí. Aparentemente pasó algo detrás de nosotros, pero ahora voy a investigar porque ustedes saben que yo investigo todo. Exacto, bueno, el muchacho estaba hablando detrás de cámara y yo le decía, para una mujer, esto es peligroso, este barrio. Él decía, no, aquí ellos respetan, sí pueden mirar, por ejemplo, él mismo mira, pero no se queda mirando mucho porque de una vez que la mujer se siente acosada por el hombre, puede denunciarlo. Entonces, como que los latinos que vienen aquí se adaptan al sistema para no tener problemas con la policía. ¿Tú te imaginas a un latino aquí de que, hola mami, rubia, qué sé yo qué? Mira, cárcel o multa de por sí. Entonces yo creo que eso es lo que lo mantiene un poquito como que más tranquilo. Más tranquilo, exacto. Otra cosa impactante es que uno de los muchachos decía, no, aquí no pasa nada, la policía solamente pasa porque aquí hay una central policial. Pero, señores, es algo extraño que no pase nada y estamos mirando dos policías detrás de nosotros, la policía está pasando cada rato. Este barrio es un poquito picante, I'm sorry. Ahora que el sol está subiendo, como están viendo, ya un poquito más tarde, son las 12:30 quizás del día, y como ustedes ven, la gente comienzan a salir. Y pues claro, la gente que no faltan por aquí son aquellas personas que al aire libre, señores, están dándose un chute, como esa que está aquí detrás de mí, dándose un chute, ya ustedes saben de qué. No tan solo eso, sino que la policía está justamente a algunos 5 metros de mí. Y la pregunta aquí es, ¿cómo un país que es primermundista como Alemania deja que este tipo de cosas pase? ¿Por qué esto no sale en las noticias? Pues permítame explicarte. Hay todo un movimiento aquí en Hamburgo en el cual prácticamente está casi prohibido sacar cosas malas de la ciudad, porque el gobierno quiere de que si alguna noticia en algún momento sale de esta ciudad o de este país, de que sea todo positivo. Y por eso es que hay tanto tiempo para criticar a otros países de Latinoamérica y de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque aquí los malos siempre vamos a ser nosotros. Mientras que en ciudades como estas y países como este de primer mundo se lo está llevando quien lo trajo, como se dice por ahí. Porque aquí pasan muchísimas cosas. Lo único que está todo bien escondidito y ello no permite de que salgan a la luz. Como pueden ver, ruteros, los medios alemanes están prácticamente obligados a solo hablar cosas positivas del país, porque si muestran la mejor cara del país, atraen a más turismo y eso se convierte en dinero. Es como cuando limpias tu casa, que en vez de limpiar todo de verdad, solo escondes la basura debajo de la alfombra y perfumas la casa para que las visitas crean que todo está limpio. Pero cuando miras más a fondo, todo es un desastre. Pero bueno, aunque ya lo dijimos al inicio, permítenos recordarte ¿cuál es la intención de nosotros haciendo este tipo de video? Para los que nos conocen ya saben que nosotros tenemos algunas líneas de video que nos gusta hacer en diferentes países. Ahora, este en específico que nosotros siempre le llamamos la otra cara, que a ustedes siempre les gusta y siempre nos los piden, es porque nosotros vamos a los países a hablar sobre esas verdades ocultas que las noticias nunca cuentan. Entonces nosotros nos hemos tomado la tarea de venir a investigar, de venir a ver cuál es esa cara de la cual casi nadie habla o no se atreven a hablar por miedo o sencillamente por motivos políticos. Entonces, si tú estás pensando, por ejemplo, emigrar a Alemania o sencillamente quieres conocer más de este país, pues ya tú sabes que también aquí pasan cosas que las noticias y los periódicos nunca te van a contar.
pero que para eso está otra ruta ahí, para así contártelo todo. En lo que hemos investigado hoy en día nos han dicho de que no es un lugar muy peligroso. Claro, uno sí tiene que tener cuidado de su pertenencia porque puede pasar algún carterista y te pueden llevar las cosas. Pero en nuestras investigaciones sí hemos visto de que en comparación con otras zonas de acá, de Hamburgo, esta sí suele ser la más picante, o sea, donde hay más crímenes. Una zona de tolerancia, como decir la plaza mercado de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, claro. Donde más comercio, como todo, donde más hay una movida, también obvio, hay de todo. Peligroso, no, depende de cómo te comportes, también tiene que estar gustar la viveza, porque es la zona de mercado. Claro, hay que estar vivo siempre, donde quiera que uno esté. Algo que es notorio es que aquí sí hay un poquito más de ruido, no demasiado, pero sí lo hay en comparación con el centro, que en sí debería del centro estar lleno de ruido y de bulla de las personas, claro, hablando, pero aquí se siente más. Aquí también ellos se dan como su espacio personal. Por ejemplo, esta persona que está detrás de mí, él está durmiendo y hay otra señora que está encima de él. Todos están como que juntos, pero a la misma vez como que cada quien está en su burbuja. También hay miraditas por ahí. No sé si es que no están acostumbrados a que la gente grabe acá. Tú ves varios grupos, uno que otro de otras culturas que no se sabe de cuál país exactamente vienen. Como ya saben, este video que estamos haciendo ahora es mostrándole la otra cara de Hamburgo. O sea, es lo mismo que hacemos en otros lugares que visitamos. Cada vez que vamos, tratamos de mostrarles a ustedes qué es lo que nadie dice de esta ciudad. Lo hicimos en París, lo hicimos en Frankfurt, también en Alemania, y así lo solemos hacer en diferentes naciones. Ahora, tampoco vamos a pintar las cosas peor de lo que es. Honestamente, acá me siento muy seguro en comparación, por ejemplo, de Bruselas, cuando fuimos a esas zonas picantes como Matongué y otras zonas de Bruselas, que lo pueden ver en este video aquí arriba o lo pueden encontrar acá en la descripción. En ese lugar el ambiente era muy diferente porque desde que nos veían ya nos estaban mirando, tú sentías a la gente como se acercaba, si andábamos con cámara grabando así ya estaba todo el mundo como chequeado y hasta se nos acercaron varias veces. En este lugar no, tú ves muchos grupos aglomerados aquí y allí, pero para nada que sientes ninguna intimidación ni presión como lo sentíamos en Bruselas. Así que acá hay que ser sincero y decir que a pesar de que tiene su nombre este barrio, como dijo la chica, de que los alemanes dicen que el que entra ahí con celular no vuelve a salir con él, yo creo que este lugar no es tan inseguro como muchos lo suelen mostrar. Pero entiendo de que en comparación con otros lugares que son mucho más seguros, este lugar puede caer como lo peor de lo peor. Pero si lo comparamos así con otros lugares que hemos visitado, tan mal no está. Yo no considero que sea un barrio peligroso, es un barrio bastante concurrido, bastante movido, muy fuera de lo alemán. Sí se encuentra el picante porque hay mujeres, hay trago, es el centro de la ciudad. Es más picante en otro sentido, en el sentido positivo. Sí, en el sentido para mí positivo, porque pues lo veo de esa forma, donde vengo, comparto unas cervezas, hablo mi idioma un poco y de aquí la gente sale a otros sitios a terminar la noche, ¿sí? Entonces hay diferentes culturas colombianas, ecuatorianas, peruanas, alemanas, bolivianas, de todas partes. La ciudad es segura, ¿ya? El sistema de seguridad de la policía es seguro, la reacción es segura, cámaras hay por todo lado. Sí, como todo, hay inseguridad, pero no es un gran porcentaje. Como ustedes han estado escuchando en este video, la vida en las Europas, es como nosotros decimos, no es tan perfecta como muchas veces nos las quieren vender. Ahora bien, sí es cierto que no solamente aquí en Alemania pasan ese tipo de cosas. Y si quieres saber a lo que me refiero, mira este video y entérate de lo que está pasando en ese país tan anhelado llamado Suecia. Supuestamente Suecia ha sacado su lado menos amable con los inmigrantes. Yo creo que a Suecia lo que le está afectando últimamente son todas las muertes, todos los atentados, y precisamente no viene de ello. Viene lamentablemente de nosotros los inmigrantes por alguno u otro motivo. ¿Será Suecia el primer país que le cierre las puertas a los inmigrantes? Dale clic aquí para que descubras qué es lo que está pasando en Suecia hoy